Vamos a continuar en esta noche con lo que hemos venido trabajando. Cuidado con el engaño. Un placer estar aquí en esta noche y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Días de engaño, que es el tema que hemos estado trabajando, y tal vez voy a empezar con un brevísimo repaso de lo que compartimos la vez el sábado, el martes pasado, perdón. Habíamos hablado de yo no los conozco, apartados de mí. Y tocamos algunas cosas como no todo el que me dice Señor, Señor. Y la escritura dice que así que por los frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 7 en el verso 15 al 20, que ahí está también, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En lo que hemos estado trabajando, y también vimos Mateo capítulo 7, el verso en el 20 y en el 21, ¿verdad? Cuando decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, sino que solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hablamos también, hermanos, de que pudiéramos colocar en un lenguaje muy cotidiano lo que este texto de 7:20-21 decía. Y hablamos de que no sabrás quién es o quién no es un creyente por lo que profese, sino por la sumisión a la voluntad del Padre. No todo el que dice soy cristiano o que diga Jesús es el Señor tiene entrada asegurada al cielo, sino solo aquellos que obedecen a la voluntad del Padre. Jesús decía que en Mateo capítulo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En nuestro lenguaje moderno, uno pudiera llegar y colocar estas palabras, ¿verdad? Diciendo, no todas las personas que puedan confesar como Señor y pronunciar la oración del pecador pueden ser personas que estén cerca de Dios. El gran engaño radica en esto, hermanos, en que muchas veces nosotros hacemos cosas que van contra lo que es la verdad de Dios. O podemos decir cosas, pero no vivimos según esas formas. Una cosa es lo que yo pueda decir y otra cosa es lo que yo pueda vivir. Hablamos bastante de eso, ¿recuerdan? ¿Verdad? Eh, las escrituras hablaban de dos grupos de personas que entraban en el reino de los cielos, pero que les eran negados. Aquellos que se dieron su vida a Jesús por propósitos egoístas, estos están más interesados en las bendiciones de aquel que bendice. Hablamos y dijimos, hoy se está hablando más de un avivamiento, ¿verdad? Que de Cristo mismo. Hoy no se habla de la venida de Jesús, se habla más de un avivamiento, se habla más de algo que va a pasar, de algo que va a suceder. Hay personas que de verdad llegan al tema de la iglesia y llegan, ¿verdad? Y son creyentes, hermano, pero no todos están viviendo a la medida de la dimensión de Cristo. No es lo mismo decir que yo soy creyente que decir que yo soy santo. Uno de los grandes problemas está ahí. Y uno empieza a ver, hermanos, hay algunas evidencias. Y es cierto, uno no puede estar tratando de decir, bueno, es por esto y esto que yo creo que esa persona es creyente, pero tampoco uno no puede dejar de decir que hay algunas formas externas que sí muestran algo interno. Hermano, hay cosas muy simples y muy sencillas en la vida.
Yo todavía sigo asustado con algún tipo de depresión que vive el cristiano. Hay mucha gente dentro del grupo, dentro de la iglesia, que viven en estados depresivos, hermano, por lo que fuera, con razón o sin razón. Al final, la razón lo da el que esté viviendo un estado depresivo, o un estado de amargura, o un estado de inconsciencia, o un estado de falta de compromiso. Hermano, porque estos son elementos externos que me dicen que hay algo interno mal. No es un asunto que solo es que voy a venir a la iglesia y porque no vengo a la iglesia estoy mal, pero si usted no viene a la iglesia por alguna razón que solo usted sabe y conoce en su corazón, usted sabrá cómo está usted produciendo un fruto para Dios en esto. El asunto de dar, pudiéramos tocar aquí mil cosas. Bueno, usted sabrá qué está dando y por qué está dando y qué no está dando y por qué usted reparte lo que Dios le dio como usted cree que usted lo tiene que repartir. Hay una evidencia en esto, hermano, porque la evidencia bíblica es clara, es constante. Dios no ha variado. Ustedes no deberían dejar de congregarse. Punto. Ah, estoy muy cansado. Usted está cansado de hacer cosas que no son de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos da toda la fuerza y no guardamos fuerza para otro día? ¿Cómo Dios nos da la capacidad de adquirir dinero y resulta que al final no le damos a Dios lo que es de Dios? ¿Cómo es que Dios nos da la capacidad de inteligencia y usamos la inteligencia para cualquier otra barra basada o para cualquier otra cosa y para las cosas del Señor estamos ausentes en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades? Yo digo esto, hermanos, si los jóvenes usaran la forma de lo que son tan impactantes en tecnología, lo usaran para el Señor, hermano, oiga, serían pero no la usan para eso. Ustedes los ven, hermano. Normalmente los jóvenes la usan para otra cosa, para bajar un video que es una tontería, para bajar una canción que no exalta a Cristo, para hacer en las redes sociales cosas que no son de Dios. ¿Usted cree que eso no es una evidencia de algo que hay un faltante? Y usted podrá decir, es que es muy joven, y yo le puedo decir, Daniel tenía 14 años. Y usted podrá decir, es que la juventud, yo le puedo decir que el rey que gobernó Israel por mucho tiempo empezó a los 14 años. De 8 años otro rey. Y nosotros somos un montón de hombres y mujeres, algunos más arriba en edades, y todavía seguimos, hermanos, con cosas que no convienen a los santos. Entonces, como el santo engaño no nos llega, claro que llega el santo engaño, y entonces hay un montón de los falsos profetas que les estamos dando fuerza, falsos profetas que vienen vestidos de ovejas y sacan de la iglesia de forma inadecuada y le sacan a las ovejas de forma inadecuada cosas que no son. Aquí ya hemos tocado, ustedes han visto los videos que atrás, hoy no quise traer ninguno pero que atrás hemos visto y hemos hablado de personas que posiblemente usted las ve en televisión y usted las oye en radio y usted no se pierde un programa de esta gente. A veces yo no sé si cuando la gente oye a Dante Hebel, están viendo al actor este mexicano, que es muy parecido, no hay como tanta diferencia entre Ramón, a Al Ramones y este otro, son parecidos, hermano. Son parecidos, es un show, es un monólogo, es un show, hermano. Y son miles y millones de personas que lo siguen. Se denuncian las cosas, hermanos. Aquí se denuncian, pero ¿cuántas personas están siguiendo esas corrientes, hermano? Y, y es que estoy en el repaso del martes pasado, ¿se acuerdan? El martes pasado yo decía, es que esto sería muy fácil criticar a los que no están aquí o están de allá, pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dando a Dios lo que es de Dios? Porque sería muy fácil poner en perspectiva a estos que son falsos maestros y falsos profetas, pero ¿qué de un cristiano que viene al centro de enseñanza y discipulado y no le da a Dios lo que Dios le ha dado? No le da el 10% a Dios de, del 100 que Dios le dio en su tiempo, en su servicio, en su economía, en su santidad.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos que yo critico y mi persona si no estoy haciendo, dando mi tiempo y mi espacio a Dios en medio de donde Dios me tiene? Soy igual que ellos. Aló, hay engaño en todo esto. Hay engaño, hermanos. Mucho engaño. Amén. Bueno, reflexionemos. Vamos a ver. ¿Cómo es que por sus frutos se nos conoce? Yo tuve un reto hoy desde hace días, del sábado, pero como estábamos por allá, que gracias por sus oraciones, fue un viaje bien lindo, extraordinario. Se pudo ministrar a Cristo, se levantó el nombre del Señor. Yo creo que los niños y jóvenes que participaron en medio de esto, junto con esta iglesia, una iglesia sencillísima, pero qué corazón de gente, hermano. Es impactante poder ver algunas cosas que uno se queda asombrado y uno dice, bendito el Señor. No entro en comparaciones porque las comparaciones resultan odiosas, pero, pero de verdad, hermano, qué corazón y qué oye carne. ¿Ah? Eh, pero de verdad se pudo hacer la obra del ministerio, ministrando a esos chiquitos. Y yo pensaba en la ventana 414, yo decía, aquí estamos llegando a un poco de chicos que de verdad están siendo impactados por la palabra a través de toda una dinámica que los jóvenes que estuvieron con nosotros allá llevaron. Igual con los jóvenes en medio del compartir, igual con parte de la iglesia. ¿Cómo es que sus frutos se conocen? Entonces decía esto porque Yasmín me ha mandado un correo con un pensamiento muy, muy hermoso con respecto a los mangos. Yo pensé que me iba a traer mangos, pero no. Mentira. Pero habían algunas preguntas y toda una meditación que Yasmín hacía con respecto a la parte esta, en donde ella, de verdad, ella podía ver un mango y dice que el mango, y ahí me mandó las fotos, verá qué bueno. Se veían los mangos y el mango se ve bien, pero cuando ella partió el mango, al centro estaba malo, ¿verdad? Por fuera se veía muy bien. Ese era un fruto que estaba en un árbol, inclusive ella decía, solo como con una lupa para poder percibir un huequito donde el gusano, el hongo, ah, se habían introducido. Entonces, hacía ella algunas preguntas, ¿cómo saber si de verdad por los frutos nosotros podríamos conocer? Si de verdad el fruto hay que partirlo, hay que conocerlo, hay que probarlo para ver si de verdad está bueno o no. Eso me llevó a toda una meditación, ¿verdad? Gracias, Jazz, por no dejarme dormir. Este, porque yo le di vuelta, porque hay otras de las cosas que ella también apuntaba ahí en sus preguntas y en su meditación muy, muy bonita, que no sé si quiere añadir algo, Jazz, con respecto a eso. Yo ya ahí. Ah, bueno. Ok. Entonces, cuando yo vi los mangos ahí que en la cocina, dije yo, voy a hacer una prueba. Entonces, me tomé una foto del mango en la mano para mostrar la calidad de mango, ¿verdad? Que no se le veía nada por ningún lado. Y dije, ahora lo voy a partir, solo para ver si me salía malo, ¿verdad? Entonces, lo partí, porque era talladito, nada que usted le siente nada suave ni nada de eso. Lo partí. Entonces, cuando veo, tiene ya poniéndose malo el centro, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, no entiendo, porque por los frutos los conoceremos. Pero este es un fruto que se ve perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vamos a ver, cómo se sabe? Porque nosotros no podemos ver el interior para saber lo que pasa, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, Señor, en la naturaleza es muy fácil. En la naturaleza usted coge la fruta, la parte a la mitad o le mete un mordisco y usted se da cuenta cómo está. La prueba, ¿verdad? Entonces dije yo, pero a nosotros, okay, pero a nosotros, ¿cómo va a suceder eso? ¿Verdad? Porque una fruta muy fácil. Entonces yo dije, me puse otra vez y me senté al frente del árbol de mango y decía, bueno, en lo natural, yo cojo un cuchillo y parto el fruto. ¿Qué significa el cuchillo? En la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a evidenciar lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Entonces, la medida para que yo pueda saber si el fruto en mi vida es verdadero o no es verdadero es a través de la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad
con el que se pare aquí y con mi propia vida es pesar eso con la palabra de Dios. O sea, el otro día oí que, por ejemplo, ahora los demonios se activan a las 3 de la tarde. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero entérense, ¿verdad? A las 3 a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde están desactivados. Pero solo para que veamos, en este tipo de corrientes, ¿verdad? Que hay. Entonces, venimos a lo mismo, o sea, la palabra de Dios, o sea, y para que yo pueda pesar y cortar esas cosas con la palabra de Dios, yo tengo que ser fiel con las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que Dios me enseñó con eso de los mangos es que es una cuestión de tiempo para que el mal salga fuera. Porque si ese mango se hubiera quedado en el árbol, empieza a podrirse por dentro y hay un momento en que la pudrición sale afuera, ¿verdad? Entonces es como que con la palabra, sé lo que está dentro, estando el fruto perfecto, pero si no, el tiempo va a mostrar lo que hay en el corazón de la persona. Y la otra parte que Dios me enseñó a través de eso es que aquel que se sienta firme, que se cuide, porque usted puede ser uno de esos mangos que está perfecto, saludable en las cosas de Dios y basta una cosita chiquitita para que entre y dañe el corazón. Sí. Muy bien, Jazz. Está bien. Regálselo a ese señor, el- Muchas gracias, Jazz. Bueno, parte de ese tema ella me ha escrito. Entonces yo, pensando en esto, yo decía, ¿verdad? En la reflexión, bueno, ¿cómo es que por sus frutos nosotros nos conocemos? Cuando la palabra habla de que todo árbol, ¿verdad? Es el árbol bueno, tiene que dar fruto bueno. El árbol bueno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen ser un árbol bueno? Definitivamente, un árbol bueno es el que define el fruto en el árbol, es la raíz. Si mi raíz está bien, el fruto está bien. La raíz es la que define el fruto. Cuando la raíz está mala o la raíz no tiene la potencialidad de ser una muy buena raíz, por supuesto nutrida con todo lo que tiene que ver el terreno, nutrido con todo lo que tiene que ver la parte del proceso natural del árbol, una buena raíz da un buen fruto. Aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar sobre esto. Bueno, ¿cuáles son mis raíces? Es un asunto interno, hermano. Mi raíz, ¿cuáles son mis raíces? Por eso uno cuando ve a las personas en ciertas cosas, no que a usted no le pueda pasar algo, no que usted no se pueda sentir triste, no que usted no se pueda enojar, no que usted no le pueda hacer circunstancias, pero el tema está con respecto a mi vida, a mi vivencia, en lo natural, hermanos, en lo normal. Hermanos, uno debiera tener una estabilidad porque nuestras raíces están ahí, mis raíces están en Dios. Mis fuentes están en Dios. Lo que va a cubrir y lo que va a hacer que un fruto sea un buen fruto tiene que ver con la raíz. Hay otra cosa que tiene que ver con el fruto. Y hablando del fruto, cuando los agricultores saben que llega el tiempo de una cosecha o cuando, ¿verdad? Hay ciertas cosas que van a proteger ese fruto de antemano. De antemano, hay algún tipo de insecticidas que cubren, ¿verdad?, al fruto para que ningún mosquito llegue o un tórsalo llegue o los animales que llegan al fruto le piquen, ¿verdad? Hay una cobertura. Es lo mismo para nosotros. Nosotros hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Nosotros hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido cubiertos con la obra de Dios en Cristo Jesús. No solamente nosotros tenemos una buena raíz, sino que nosotros tenemos la protección de Dios. La Escritura habla de que la cobertura de Dios está sobre aquellos que temen a su santo nombre. Entonces, nosotros tenemos que ser frutos buenos porque somos árboles buenos. Otra de las cosas, y pensando en lo que ya decía, tiene que ver con el asunto que el fruto se mira por fuera perfecto, pero por dentro está mal. En Romanos capítulo 2 y en verso 29, el apóstol Pablo habla con respecto a un
a la circuncisión. Y si quiere, vamos un momento ahí. ¿Estamos? Romanos, capítulo 2, verso 29, en alta y clara voz. ¿Quién dijo yo? No un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de Ok, la gente. desgranemos un poquito ese texto. Lo primero que dice que es, no es judío, no es un verdadero judío solo por haber nacido en Israel, ni haber pasado por la parte ceremonial. Entonces, no se es cristiano solamente, y aquí eso lo hemos dicho a la saciedad, no solamente es un aspecto de la salvación, hermano. ¿Sí? No es solamente un asunto de que yo confesé a Jesús y Jesús es mi Señor y Él me salvó a través de la obra. No solamente esa etapa, no solamente se es cristiano cuando se confiesa que Jesús es el Señor. No solamente se es cristiano porque yo fui tomado por la obra de la cruz y abrazado por Cristo. Este es parte de todo el tema de la salvación. Amén. Entonces no se es solamente israelita por nacer en Israel o tener la circuncisión, sino que sigue diciendo el texto. Dice que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Entonces la circuncisión no es, antes era a la parte externa, al prepucio, pero ahora la circuncisión es al corazón. Y ya no es la circuncisión con el cuchillo afilado, ahora la circuncisión es con la cruz al corazón. ¿Quién es verdaderamente cristiano? Aquel que ha pasado por la etapa de estar en Cristo, pero que Cristo en él sea la esperanza de la gloria. Ahí es donde el fruto da el resultado. Creo que está más adelante, pero lo adelanto, valga la redundancia. Todo árbol da fruto, solo que al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando hablamos del 30, hablamos del 60 y hablamos del 100 por uno. Y ustedes sí pueden ver los círculos ya, ¿verdad? 30, 60, 100 por uno. Hermano, ¿dónde está la forma? Y hablamos el martes pasado sobre el aspecto de la productividad. ¿Quién es más productivo? ¿Tu hijo de 4 años o tu hijo de 18 años? El de 18 años es más productivo. Para Dios es lo mismo. Somos más productivos en momentos y en áreas de nuestra vida, pero solo usted y yo podemos saberlo. El fruto se mira ahí. Lo que está mirando la gente por fuera, hermanos, a veces no es el todo. Uno mira un montón de aspectos y de cosas, hermano, pero el engaño está a la puerta. El pecado está a la puerta. El engaño está ahí. Estaba viendo unas noticias con respecto al Vaticano. Echaron ya al hombre que manejaba toda la plata del Banco del Vaticano. Bueno, esa gente son multimillonarios y tienen problemas de finanzas porque no tienen problemas tienen problemas de finanzas porque tienen demasiada plata y hay un despilfarro y se la están robando. Y hay todo un montón de cosas, hermanos, y se pareciera que también es una lavadora. Es decir, al final, hermanos, pero usted le dice eso a un católico, ¿verdad? Y usted cree que se la compra esa, no se la compra. Ya dijo este señor, el papa este dijo, no, ya echó a uno o a dos y él va a arreglar ese asunto. Igualmente, hermano, lo que llevó a la destitución o a la renuncia del otro señor tiene que ver con aspectos políticos, tiene que ver con asuntos, hermanos, en donde de verdad, pero la gente lo ve, no lo ve. Pero nosotros los cristianos estamos parecidos. ¿Qué torta? Necesitamos reaccionar, hermano. Necesitamos ver qué va a pasar con nosotros. Necesitamos ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Jesús habla aquí sobre la existencia de ministros falsos. Todavía hay gente que se afecta a oír hablar de gente que son falsos y se enojan. Algunas evidencias externas hablan de la experiencia interna. Con Mateo capítulo 7, vamos a ir ahí, perdón, al 13, al 20. Jesús está hablando ahí, dijo que por los frutos los conocerán. Y el Señor habla de cómo podrían reconocerse a los verdaderos discípulos y también a los falsos discípulos. Los verdaderos creyentes comienzan a hacerlo con un verdadero arrepentimiento. Es un giro de 180 grados en la forma de vivir, no en la forma de decir. ¿Es en la forma de qué? De vivir, no en la forma de decir. Yo sé que ustedes prestaron mucha atención a nuestro hermano Alan, ¿verdad? En medio del tema con respecto que andaba buscando lo que no se le había perdido. ¿Y ustedes escucharon algo? ¿Si pusieron atención? Sí pusieron atención, ¿verdad? Me imagino que sí. Y a mí también pues me llamó la atención con respecto a esta parte de cómo Jesús está hablando a aquella gente, su público que está ahí, a los fariseos, a los publicanos, a los del pueblo, y les está diciendo que Él estuvo entre ellos, pero que ellos no pudieron verlo. Ellos lo menospreciaron. Hermano, usted presta atención a eso y usted tiene que inmediatamente ubicar que hay una evidencia externa, hermano, que está sucediendo hoy. Nosotros hoy tenemos toda la posibilidad de poder ver las escrituras, estudiar las escrituras, tener espacios de adoración, tener espacios de oración, pero ¿qué estamos haciendo? Después Jesús podrá venir y decir, yo no los conozco, claro, porque no hay intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, Él no nos conoce. Hablamos de esa palabra conocer. Otra de las cosas, ¿verdad? Y que quedó en evidencia en el texto del hijo pródigo, que dice don Alan que a él no le gusta decir el hijo pródigo, el hijo perdido. Ve cómo me acuerdo de todo yo, y no estuve, hermanos. Ojalá que ustedes se acuerden. Si no, ahí está el gran recurso, hermano, que a veces no lo usan aquí. Algunos no saben ni la dirección de la iglesia en la página. Tienen que meterse ahí, hermanos. Son recursos valiosos, de mucho trabajo, hermanos, arduo. Ahí ustedes ven al chico ese, Adrián, graba que grabe, y eso cuesta, y a don Jamie haciendo la otra parte. Entonces, porque ahí, y a Patri, son buenos recursos, hermanos, usémoslos. Deje de estar facebookeando tanto. Yo sé que se meten unas 100 veces al Facebook y no se meten ni una sola vez a la página. ¡Aló! No se meten al aula virtual, hermanos. Hay que andar luchando, a decirle, hermanos, usted está en aula virtual, no se ha metido. O sea, yo digo, ¿cómo es posible? Hay que sacar el látigo. Es decir, pues, mejor ver qué hace, hermano, con su vida. Hermanos, en medio de todo esto, los frutos, lo externo, ¿qué dice el verso 13? Alguien así bien rápido. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Ajá. Hermanos, noten esto. Ahí hay una antítesis, una forma, ¿verdad? Que una puerta angosta y una puerta ancha. Es decir, hay la presentación de dos caminos, de dos cosas, de dos formas. Es decir, ambas son metáforas que nos hablan de caminar, del caminar de las personas. El camino ancho es muy fácil de caminar. Uno se puede decir a sí mismo, el camino ancho no es tan malo. Todo el mundo anda por él, todos hacen lo mismo. Todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo hace cosas, todo el mundo, hermanos, y eso es una de las grandes evidencias de que lo externo en nosotros está pronunciándose, hablando de que hay algo y algún problema en el fruto. Hermanos, la puerta angosta y la puerta ancha están ahí. Hay personas que aunque van a la iglesia o incluso usan el púlpito, van por el camino ancho, mientras quienes van por el camino angosto encuentran que este
se vuelve cada día más angosto. Ustedes escucharon otra vez para hacer referencia a nuestro hermano Alan con respecto a la vivencia, cómo se está viviendo, cuál es el panorama allá en la India. Ustedes vieron las entrevistas a estas personas. Mano, es serio, es un asunto de vida o muerte, no es un asunto, ¿verdad? No es un asunto solamente es que voy a ir. Por eso al final yo digo, hermano, necesitamos hacer toda esa revisión, gracias, Huguito, esa revisión con respecto a esto. ¿Cuál es nuestro corazón con respecto a lo que estamos haciendo y viviendo? ¿Cuál es nuestra vivencia? Hermano, conversábamos con Alan, estaba con doña Iris y don Gerardo Incera, que nos reunimos el día antes del domingo, y él hablaba del deseo de su corazón de querer hacer una misión para poder ir ahí a la India. Y yo decía, bueno, y yo no estoy tan largo, yo también quiero irme, pero yo quiero ir a Disney. No, hay un poco de diferencia, pero bueno, uno por lo menos quiero ir. Ah, yo sí, sí. Pero hermanos, ese es el tema. Pero el tema es que la obra del ministerio, uy, la obra de lo que nosotros estamos haciendo aquí podemos hacer un montón de cosas que tampoco las estamos haciendo. Entonces al final, y sí, yo quisiera ir allá, ¿verdad? Me gustó mucho cuando Alan decía, uno antes le decía que fueran, pero es más, su filosofía de ministerio cambió cuando él dice, vengan, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Ustedes no, qué mal, qué bárbaro, no pusieron atención. Pobrecitos nosotros los que predicamos. Vengan, decía él, ya no vayan, vengan. Y yo creo que ahí es, vengan los martes, vengan los viernes a orar, vengan los domingos a adorar al Señor. Oremos sin cesar, intercedamos por la iglesia, por nuestras familias, por nuestros hijos, por los hermanos que estamos enfermos o que podrían estar enfermos. Ahí estamos siempre pidiendo las oraciones por Dani, que está en un proceso en medio de su salud y estamos confiando en el Señor. Amén. Confiando y tenemos que confiar, hermano, porque a veces la cosa se pone cuesta arriba. Amén. Oren, hermano, por los pastores. Imiten a sus pastores, dice la escritura, hermano. Yo no sé si ustedes pueden imitarnos, pero amén. Sí, sí. Entonces, los hechos hablan tan fuerte que a veces uno no puede escuchar tus palabras, dice el adagio. ¿Sí? Los hechos hablan, hermanos, de tal forma. ¿Qué sigue diciendo Mateo ahí en el 15? Por ejemplo, cuídense de los falsos profetas, que a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús habla aquí sobre la existencia de ministros falsos. Hay lobos entre las ovejas. Hay que cuidarse, cuidado con el engaño, hermano. Hay gente que está siendo engañada, hermano. Y bien engañada, hermano. Y pero usted les habla y no se dan cuenta que están siendo engañados. Jesús habla sobre la existencia de esto y los frutos los conocerán. Dice, no se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos en el 7:16. Las evidencias externas hablan de una experiencia interna. Así en el 17 y 18, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. El buen árbol es una forma metafórica de referirse al genuino cristiano, hermano. Y el árbol malo es una metáfora que dice ser cristiano, pero no lo es. ¿Y cuáles serán los frutos? Y los frutos buenos, Pablo lo explica claramente en la carta a los Gálatas. Hermanos, ahora la obra de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Sensualidad. Y aquí voy a hacer algo, hermano. Sensualidad. Y tengamos cuidado, hermano. Porque yo he visto con el tema de esto de Facebook, tratar de ponerse en la mejor pose, ¿verdad? En la más sensual, ¿verdad?
Casi nadie lo logra porque se supone que como que cada uno tiene que sacarse la foto. Pero qué cuidado hay que tener, hermanos. El sensualismo. Sí, hermano. Porque eso son obras de la carne. El apóstol Pablo dice hechicería. Lo que pasa es que ustedes piensan que hechicería es ser de escazú. No, no, hechicería, hermanos, son algunas de las cosas que la iglesia practica. Hay formas que la iglesia introduce, hermanos, como van las repeticiones, como abracadabra, patas de cabra. Hay cosas, hermanos, que a veces son muy evidentes, hermanos, en medio de esto. ¿Cómo es posible que yo no logre entender que hay cosas en mi vida que yo tengo que cortar? Y las sigo repitiendo. Dice la escritura que es como que la parte de la desobediencia, la parte de la rebeldía, es como pecado de adivinación. Y la gente sigue a veces siendo rebelde y los compara la escritura con pecado de adivinación, es brujería. La gente no quiere a veces hacer caso, hermano. La gente quiere hacer todo lo que quiere hacer. Yo creo que estamos llegando a momentos en donde, por lo menos en la práctica de la predicación, tenemos que meternos en cintura. Por lo menos yo de parte de Dios tengo ya la luz verde. Y aquí hay que empezar a tallar, hay que empezar a encoger, hay que empezar a decirle a la gente, usted está. Si usted está, usted está. Si usted está, usted da. Si usted está, usted sirve. Si usted está, usted participa. Y si no está, pues no está, pero entonces no esté. Eso cae mal, eso duele, eso no gusta y eso es como la predicación que Pedro nunca quería oír de Jesús. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que se lo comieran y que se lo bebieran. Pero decía que no salga con eso. Ustedes tal vez van a llegar a decir, no, que el pastor no sigue diciendo eso porque otra gente se va. Es que, hermano, hermano, no podemos decir, es porque no es lo cansado, hermano. Es que llega un momento en donde uno hay un desgaste tratando uno de trabajar con la gente que definitivamente no quiere. Hay gente que no quiere, entonces uno tiene que definirlo, hermanos. Vean, yo les decía, porque andábamos con unos jóvenes y entramos a esa iglesia. Las iglesias son particulares, como todas las iglesias, pero es una iglesia, ¿verdad? Entonces, en una de las partes había un cajoncito así, ¿verdad? En donde había unos sobres, ¿verdad? 2 cajones habían. En un lado estaban todos los sobres con los nombres de los hermanos, hasta de los morosos, del diezmo. Entonces yo les decía, usted sabe que yo ya me imaginé ese cajón, pero yo lo voy a hacer como de medio pasillo para allá, así bien grande. ¿Verdad? Que sean sobres de esos de 11 por 17. Sí, para que nadie se le pierda. Ah, yo digo, y le decía yo a los jóvenes, ¿verdad? Se los dije. Le digo, eso se hace y caen en cruz, hermano. Y ahí están los nombres de los hermanos en sencillez de corazón, porque es gente muy humilde. Es gente sencilla, es gente de campo, gente que trabaja. Bueno, y ahí está su sobre, con su nombre. Cuando dice diezmo. En el otro cajón estaba otros sobres, ¿verdad? Que de misiones. Pero hermanos, hablando sobre esto, hola, porque ya me estoy atrasando. Hablando sobre esto, uno mira y empieza a reconocer ciertas cosas con respecto a los frutos. Y con esto que yo estoy diciendo, no es que les esté diciendo que ustedes tienen que dar más. No, ustedes tienen que dar lo que tienen que dar, hermano. Yo tengo que dar lo que tengo que dar, en todo nivel, en estar, en dar, en servir, en amar, en lo que tengo que dar. Si fuera solo plata, hermano, el bill metal, pero no es solo eso, aunque eso afecta. Es que no afecta a la iglesia, afecta a las personas, hermanos. Eso es verdad. Porque si usted siembra semilla de mango, mangos vendrán. Si siembra semilla de maíz, maíz vendrá. Si usted siembra en el reino, usted recoge el reino. Es una ley. Hermano, y ojalá, y yo espero que vamos a estar hablando de eso, porque al final uno tiene que velar. El apóstol Pedro en la carta nos habla a los que servimos.
Dice que nosotros somos responsables por las almas. Y yo quiero ser un obrero aprobado, hermano, aunque a mucha gente no le pueda gustar o no le guste. Entonces yo no estoy diciendo que usted dé más, dé lo que usted sabe que tiene que darle al Señor. Y si usted no sabe sacar la cuenta del 10% de todo lo que usted gana, eso sí le podemos ayudar. Usted nos dice y le sacamos una calculadora y decimos el 10% de lo que usted percibe es tal y ya. Y si usted quiere dar el 90%, pues ya ahí es un asunto de... Pero estas muestras, evidencias externas, hermanos, las evidencias externas a nosotros nos hablan de estas cosas. Todos los árboles dan buen fruto, pero ¿cómo lo dan? Al 30, al 60, al 90. Todos dan buen fruto, en cantidades de 30, de 60 y del 100. Dar es del griego poieo y significa hacer cosas, practicar. Dar es practicar. Si usted dice que usted es un dador, usted es un practicante de la santidad, un practicante de las cosas de Dios. Practicar es dar. ¿Qué es, qué es dar? Practicar. Entonces es un asunto, hermano, de un evento externo que nace de lo interno. Que nace, hermanos. Hay gente que no, vean, hay gente que no le duelen prendas, hermano. Ni cuestionan ni razonan. Y yo entiendo, verá, un poco también lo que decía Jazz. Tenemos que pensar sobre la escritura. ¿Qué dice la escritura con respecto a esto? Tenemos que aprender la escritura. Amén. Para saber qué Dios dice. Eso es un fruto. Hermano, todo buen árbol da buen fruto. Ahora, todo árbol da fruto en cantidades de 30, de 60 y de 100. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que también ver, no podemos seguir viviendo en un perfil tan bajo. ¿Por qué? El perfil más bajo es el 30, el perfil del medio el 60, pero un perfil alto es el 100%. El 100% de las capacidades que Dios ha invertido en usted. Yo no estoy hablando solo de plata. Yo estoy hablando de la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado. Estoy hablando de los dones. Estoy hablando de las partes ministeriales que nos fueron también entregadas, hermano. Estoy hablando de los espacios de búsqueda de la santidad sincera, del recurso de la oración. La escritura dice, oren sin cesar, no pare de orar, no pare de estudiar la Biblia, pero nosotros a veces paramos, por cualquier cosa paramos. Hay circunstancias que a nosotros nos vuelcan, hermano, y no nos levantan. Por eso yo digo, yo no entiendo cómo puede haber factores de posibles depresiones que en medio de la comunidad de fe se puedan vivir. Hermano, ¿cómo es tal el cansancio que no llegamos? Yo he estado notando, y yo se los digo a ustedes, yo he estado notando, por ejemplo, los domingos, bueno, la gente se duerme. Y yo, claro, hay algo que está pasando. Y yo digo, y eso que uno no es tan aburrido, digo yo, o tal vez mi voz no es tan de dormir, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay que ver, si soy yo, hay aspectos externos, un espíritu de estupor que entra, hermano. Porque yo le puedo asegurar que igualmente los que pudieran estar durmiéndose o bostezando, si estuvieran viendo el partido, estuvieran viendo la novela, no les pasa eso, hermanos. Hay gente que tiene una capacidad de ver una película hasta de 3, 4 horas. Y estamos hablando de una prédica de 50, 40 minutos. Es el sabadictus, yo sé. Porque el sabadictus se ocupa para todo lo que sea, menos para prepararnos para el domingo. Usted sabe que entrenarnos para el domingo es decir, me acuesto temprano, ¿verdad? Para que el sabadictus me agarre bien. Entonces me acuesto temprano para llegar con fuerza y energía a alabar y adorar el nombre del Señor. Hay un mal, hermanos, en este país. Usted oye a la gente, todo el mundo está cansado. ¿Pero de qué? ¿De qué? Sí, del trajín de la vida. Pero, hermano, otra vez, y está bien, yo también me canso, más que ustedes, porque yo soy mayor que ustedes, mayor que casi todos aquí soy yo. Yo también me canso, pero uno también tiene que ir al sobreesfuerzo, hermanos, por la obra de Dios. Y si doy mi vida en medio de un trabajo, ¿por qué no puedo dar mi vida en medio de la iglesia? Si la iglesia no demanda más que espacios muy cortos, hermanos. Aquí estamos un par de horas.
un domingo, y aquí estamos hora y media, un martes, hora y media, una hora, un viernes. Eso no es un desfaz en la vida del creyente. Y sé que vienes de trabajar, claro que sí, yo lo sé. Ustedes sí son buenos trabajadores. Pero me doy a entender, hermanos, hay que revisarnos. El asunto es revisémonos para no entrar en engaño. Porque hay personas que entran en un fenómeno de la vida, el fenómeno del cansancio, el fenómeno del trabajo. El cansa, hermano. Yo no le estoy diciendo que no se cansa. No, no. Yo les estoy diciendo que tienen todo el derecho a cansarse. ¿Sí? Y que ustedes se cansan porque trabajan. ¿Ok? Eso está claro. Lo que yo les estoy diciendo es que hay que ir una milla más. Y la milla más se llama la iglesia. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, ustedes se cansan. Ustedes trabajan mucho. Ustedes, hey, la economía no está como para tanto tampoco. A veces es caro venir un día más, ¿sí? Pero estoy hablando de la otra milla. Estamos hablando de la revisión de nuestro corazón con respecto al fruto que nosotros estamos dando. Amén. Sí, está claro. Tan claro como hablar con la gente de los martes. Con la gente de los martes es muy claro, es muy fácil hablar. Con la de los domingos me cuesta. La raíz más lo que viene del maligno, hermanos. Vean qué es el aspecto, hermanos, que nosotros estamos haciendo con respecto. La raíz va a dar como función, una buena raíz da un buen fruto. La cobertura de la sangre del cordero, esa cobertura de Dios dándonos el Espíritu Santo y la palabra, cubre el fruto para que no vengan esas pestes y esos males y ataquen. Sin embargo, también está esta otra parte que tenemos que tener claros. Porque el mundo entero yace en el poder del maligno. Esa es otra parte. Cuando leemos primera de Juan 5:19, ¿qué dice? Que el mundo entero yace en poder del maligno. O que Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo entero, incluyendo al hombre, se encuentran bajo su dominio. ¿Aló? Dice eso, ¿verdad? Juan 5:19, primera. Bueno, ahí está el tema. El tema está en que vea, la raíz va a producir un buen fruto, la cobertura de Dios va a producir un buen fruto, pero tenemos algo que nosotros tenemos que estar lidiando, hermano. ¿Lidiando con qué? Con que el maligno está, hermanos. El enemigo está, hermano, punzando. Nosotros hoy como nunca en la iglesia estamos siendo golpeados, hermanos, con circunstancias y con cosas de los hermanos que nos afectan a todos. ¿Verdad? Tenemos varias gente enferma, hermanos, y no estamos hablando de enfermedades solamente que tienen gripe, que tampoco es bonito. Personalmente a mí no me gusta estar enfermo de nada, pero bueno. Pero tenemos gente que de verdad, hermanos, o nos paramos fuertes, y yo no quiero echarle la culpa al diablo, pero quiero también que sepamos que tampoco podemos descartar que el enemigo está viendo a ver cómo golpea el fruto. Él quiere ver cómo se trae abajo la economía de los hermanos que tienen su empresa. Él quiere ver cómo se echa abajo la salud de los hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia entra en un estado, hermanos, en un estado de descomposición, en un estado de situación difícil. Aquí tenemos gente de verdad enferma, hermano, con cosas muy fuertes. Y ustedes creen que a mí me golpea, a mí me, a mí me golpea. Y para serles bien sincero, a mí yo lloro, porque mi corazón se hace y entro en un momento entro en toda la impotencia, esa impotencia de mi ser tan débil, hermano. Y no poder hacer por los hermanos más que, ¿verdad? Que orar y todavía uno se siente mal cuando pregunta, ¿y cómo está? Y yo después pido perdón, ¿verdad? Porque yo digo, perdón, es que no sé cómo decir. Bueno, porque tenemos gente que de verdad hay que orar, hay que clamar. El enemigo nos está sacudiendo en eso, hermano. De verdad, de verdad. Y que Dios va a salir glorificado, Dios va a salir glorificado. Pero la batalla se está dando. La tierra prometida hay que conquistarla. Es la batalla ganada del Señor, pero Él quiere que nosotros la poseamos. Además, dígala, la poseamos. Sí, se nos dio, pero hay que poseerla, hermano. Solo los valientes arrebatan el reino. Amén. Entonces, estemos orando por Doña Rocío, estemos orando por Dani, hermano.
Estamos orando por los que pudieran estar aquí en cualquier situación de enfermedad. Y duro, hermano. Amén. Por el pastor, que tiene pavor ir a hacerse un examen. Amén, hermanos. Satanás es el príncipe de este mundo. Sí, hermano. Así está. La lucha no es contra carne y sangre. Amén. Entonces, es un asunto de que los salvos peleamos la batalla de la fe. Que los salvos conquistamos reinos en el nombre de Jesús. Lo que Él conquistó, nosotros tenemos que poseerlos. Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Por eso se vuelve tan difícil, por eso se vuelve tan arduo, hermano. Si ustedes pudieran en el trabajo, ¿cuántos tienen conflictos con sus jefes? ¿Va? Porque a veces también, ¿verdad? Sufre violencia, hermanos, el reino. En la empresa, ahí está, bueno, don Gerardo, que es un empresario. Le cuesta, es un hombre emprendedor y luchador. Pero le cuesta, hay que luchar, ¿verdad, mi hermanito? Hay que luchar duro. Porque por cualquier lado entra, hermanos. Es competencia y, ¿verdad? Y son todas las cosas que suceden, hermanos. No está nada fácil. Nadie dijo que era fácil, pero tenemos algo más en nosotros que somos vencedores, somos valientes, pero tenemos que juntarnos, hermanos, como iglesia, juntarnos y pelear la batalla juntos. Amén. Amén. Que el Señor saque el pecado a la luz, porque esa es una de las formas en que la iglesia puede ser sanada también. Amén. Bueno, vamos a ir ahí. No los conozco íntimamente. Recuerda, los que profesan ser y no son. En Mateo 7, 22, 23, la escritura dice, habla de los que profetizamos. Esa palabra de los que profetizaron, estamos ahí. Que muchos dirán aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean esas tres palabras, profetizar, echar fuera demonios y de los milagros. Vean otra palabra que aparece ahí, es la otra, expulsan demonios. Es decir, son expulsados no por la persona, sino por el poder del nombre de Jesús. Entonces, alguna gente piensa que es que hay algunos especialistas en esto. Hay dones, mano, ¿ok? Ministerios. Pero el poder está en el nombre de Jesús, no en la persona. Porque imagínense si no tuviéramos aquí uno que tuviera el don de echar fuera demonios, ¿qué hacemos? O el que cura. Sí, entonces, expulsar demonios son expulsados no por la persona, sino por el poder del nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús les dice, no, yo no los conozco a ustedes íntimamente. Si ustedes en el nombre mío seguro echaron fuera un montón de demonios, pero yo no sé quiénes son. Yo con ustedes no he tenido intimidad. Yo no los conozco. Expulsar no es evidencia de santificación, hermano. Hay un montón de gente, yo conozco gente que es fuertísima Yasmín también, ¿verdad? En procesos de esos hermanos, pero la santidad, ni la S, ¿verdad? De sapricistas, digo de santidad, ni la S se les ve, hermano. Sí, amén. Milagros, igual que el de expulsar demonios, es en el nombre y no por el hombre. Es en el nombre y no por el hombre. Entonces, hay mucha gente que vive sobre ese asunto, ¿verdad? Que es que tienen gran poder, pero no es en el nombre, no es en el hombre. Claro, montones. En los falsos profetas se ve eso. Que los falsos profetas, aún los profetas de Baal, por eso fue que los llamaron y eran milagreros. En el tiempo de Jesús habían milagreros, hermanos. En el tiempo antes de Jesús la gente también sanaba. Bueno, ahí tienen ustedes un asunto de Juan Pablo, que lo quieren ya porque sanó a no sé quién. Entonces, ahí está el mejor ejemplo, es un engaño. Porque el hombre sanó a alguien aquí en Costa Rica, ahora eso le va a hacer santo. Sí, hermano, imagínese, en nombre, entonces, ¿quién es el que sana? No es el hombre,
es en el nombre de Jesús. Pero bueno, eso es un engaño y hay mucha gente que lo sigue viviendo. Por eso hay mucho engaño en todo esto, hermanos. En donde ustedes tienen el folleto, en la parte de llevando fruto en toda buena obra, porque ya tocamos un poquito lo de la vez pasada, que estaba ahí en Mateos, en la parte donde hablábamos de Mateo capítulo 7, ¿verdad? De los grupos, que cuando Jesús dijo que no los conozco, que esta frase, la palabra conozco, es una traducción del griego ginosco. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir el encuentro entre un hombre y una mujer. Representa la intimidad. Jesús dirá, nunca os conocí íntimamente, ¿verdad? En la parte de nunca los conocí. Y ahora vamos a esta parte, llevando fruto en toda buena obra. Los que tienen el folletito, mira, bueno, no, llevando fruto en toda buena obra con respecto a esta parte, para que andéis como es digno del Señor, que aparece ahí, ¿verdad? Llevando fruto en Colosenses 1:10, habla con respecto a esto, ¿verdad? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Colosenses 1:10. Pocos de nosotros relacionamos el llevar fruto con el incremento en el conocimiento de Dios. Muchos piensan que una vez que han conocido a Jesús como Salvador, es ese es el todo, el conocimiento de Dios que necesitan y luego ellos intentan lograr grandes cosas para Él. Sin embargo, como vemos, en la medida que hay un incremento del Señor, deberá haber un incremento de la producción del fruto. Asimismo, en la escritura que leíamos arriba, hay una combinación de dos aspectos, el llevar fruto y el de las obras. Esta escritura está informándonos que andar dignamente, agradándole en todo, involucra no solo las buenas obras, sino ser fructífero en toda buena obra. Ahora bien, el concepto de hacer buenas obras y de llevar fruto son dos conceptos diferentes. Sin embargo, los dos están combinados en este versículo. Yo creo que en la mente de Dios hacer buenas obras no está nunca lejos de producir fruto. De hecho, creo que todas las obras que hacemos para Dios deben tener el elemento de llevar fruto. Entonces déjenme explicar esto. ¿Existe algún engaño? El engaño está en que en nuestro valor, en las cosas que hacemos para Dios. Hermanos, ahí hay un engaño. A veces pensamos que estar haciendo algo para el Señor, eso es lo que vale. Hermano, y eso es algo muy importante y debemos de hacerlo. Pero no puedo yo poner mi punto en esto, el valor de las cosas que hacemos para Dios. Pienso que cada cristiano quiere ser fructífero para Dios. Sin embargo, lo que no debemos hacer es encontrar nuestro valor en las cosas que hacemos para Dios. Si yo solo me siento y me siembro ahí en lo que yo hago para Dios, hermano, estoy como aquel hombre que decía, yo oro todos los días, yo oro 5 veces al día, yo ayuno, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan? El publicano y aquel otro, ¿verdad? Y, y el fariseo y el publicano. Entonces, yo no me puedo andar centrando, andar dignamente, agradándole en todo y ser fructífero en toda buena obra. Es que ser fructífero en toda buena obra tiene que ver con actitud. Ser fructífero en toda buena obra tiene que ver con algo, hermanos, que nosotros tenemos que empezar a vivirlo. No solo lo externo, es lo interno. Amén. Amén. Bueno, viendo este aspecto, podemos notar ahí dónde está el engaño, si ponemos nuestro valor en las cosas que hacemos para Dios. Hermano, es tan fácil caer en el don, es tan fácil caer en aquellas cosas que hacemos para Dios. Algunas personas se sienten solo bien, bueno, estoy haciendo cosas para Dios. Hermano, pero este es un tema en que en otro tipo de religiones se da, hermano, y se da más que lo que nosotros hacemos. Los mal llamados testigos de Jehová cumplen yo no sé cuántas horas puerta por puerta, hermano. Y que tal vez a veces nosotros no lo hacemos. Y hay otros grupos, hermanos, que en la parte social y en la parte caritativa son impresionantes, hermano. Nosotros quedamos botados con la canastita básica. Que hay que estar luchando para ver cómo traemos. ¿Sí? Por eso le digo, el tema está en donde si ponemos nuestro valor en las cosas que hacemos para Dios. No puede ser, debemos darnos cuenta de que Dios nos ama aparte de las obras y que las cosas que hacemos para Él. Todos somos amados igualmente por Jesús sin importar nuestros dones y ministerios. No obstante, aunque Dios nos ama a todos por igual, no todos vamos a llevar fruto en igual forma en esta vida.
para entender esto verdaderamente tenemos que hacer una distinción entre ser valioso para Dios como persona y ser valioso para Dios por realizar cosas en este mundo o en el ministerio. Son cosas que tienen que ir ligadas. Algunos creyentes son más valiosos y útiles en la obra del Señor que otros. Otra vez, estos no son los que hacen mejores ni más amados que aquellos que no son tan útiles, ¿verdad? En términos del ministerio. Pusimos el ejemplo del que tenía 18 años y el otro que tenía un hijo más pequeño. Que Dios tiene muchos hijos en su familia que son igualmente amados, estos presentan ante Él en diferentes etapas de la utilidad. El punto está en cuánta utilidad es usted para Dios. Hay gente que le encanta estar sentada. Hay gente que no hace la obra del ministerio, hermano. Hay gente que se cansa de estar en la iglesia, pero ¿saben por qué se cansa mucho? Porque no están haciendo nada. Nada que pudieran hacer, porque se pueden hacer mil cosas. Yo puedo evangelizar, yo puedo caminar, yo puedo venir y limpiar los vidrios, yo puedo venir y barrer, yo puedo venir y aportar, yo puedo venir y trabajar en la obra del ministerio, yo puedo ir y en el don que Dios me ha dado, hermanos, repartir como se tiene que repartir. Hay montones de cosas, hermano, pero a veces nosotros vivimos ahí como, no, mejor no. ¿Sí? ¿Me estoy dando yo a entender hoy? ¿O estoy hablando como afónico o disfónico? En Pedro 4:11, ¿qué dice Pedro? Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. También para los que tienen el folleto, en 1 Corintios 3:10 al 13, nos ayuda a ver el principio de llevar fruto en la obra. Dice ese tema, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre el fundamento algo edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Sí, amén? Hay un juicio que se habla que no se trata de salvación. ¿Lo notaron en ese Corintios? Es decir, el juicio aquí está relacionado directamente con el edificio de Dios, el cuerpo de Cristo, y con la forma en que nuestro trabajo se relaciona con la fundación verdadera, Jesucristo. ¿Cuán útiles somos, cuán útiles hemos sido en construir el cuerpo de Cristo sobre el fundamento que es Cristo mismo? Nuestro trabajo ha sido hecho de madera, en heno, en hojarasca. Hermano, esto es una revisión que hay que hacer, porque muchas personas piensan que está bien haciendo lo que están haciendo, aunque por lo menos hago algo y a otros no hacen nada. Ese es eso es heno, eso es hojarasca, hermano, eso es madera, eso, no. Hermano, todavía tenemos pensamientos fuertes, estoy hablando de esta iglesia. Hermano, que hay personas que no quieren pagar el precio. ¿Ustedes creen, permítanme hacer esa pregunta, ¿ustedes creen que hay que pagar el precio? ¿Ustedes creen que deberíamos de llamar la atención a toda la iglesia y decirle, vengan, estén, den? ¿Ustedes creen que estará bien? Estoy hablando de estar. Estoy hablando de aportar al cuerpo de Cristo local. Hermano, pero Dios nos da salud, ¿no? Pero las personas invierten, hermanos, el tiempo en otro montón de cosas. Es impresionante. A mí eso me impresiona. ¿Cómo no tenemos un espacio para Dios? ¿Cómo no podemos sacar un espacio para el Señor? Porque construimos sobre heno, hojarasca. Yo creo que en esto, otra vez, uno como obrero, ¿verdad? En medio de la iglesia tiene que empezar a llamar la atención a esto, hermanos. ¿Verdad? Por eso yo no me canso de decirles, vengan. Seguro y yo lo sé, algunos los tengo hasta aburridos de eso, y otros me critican y está bien, no importa, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Yo tengo muy claro Gálatas 1:10, léanlo, ese es mi versículo, que lo tengo pegado en grande. Amén. Pero yo creo que sí tenemos que ser llamados a atención. ¿Qué decía Pedro? Primero Pedro. ¿Qué dijo ahí? 4:11. Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá la gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para Amén. siempre. Amén. Es decir,
No hablar si las palabras no vienen de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si alguien habla, hable conforme. Ese es un fruto del Espíritu. Hablar conforme lo que Dios dice. Las palabras que vienen de Dios. Si algo no viene de Dios, usted no hable, o yo tampoco. No ministrar, sino por la habilidad de Cristo en mí. Eso es lo que dice el apóstol. Si alguien ministra, ministre conforme ¿qué? ¿El don de quién? De Cristo. Para que en todo sea glorificado el Señor por Jesucristo. Para que en todo sea glorificado ¿quién? El Señor por quién? Por Jesucristo. Hermano, tenemos que estar atentos porque esos son frutos dignos, frutos que llevan gloria al nombre del Señor. Esas son cosas que vienen y que están ahí, ¿verdad? En 1 Pedro 4:11. Entonces, como siempre, nunca me alcanza el tiempo, bendito sea el Señor, pero tenemos que estar viendo con respecto a esto. Cuando estoy hablando de 1 Pedro 4:11, para los que tienen el folleto, eso está en la última página, ¿verdad? Echando un vistazo, tal vez usted supone que la anterior escritura nos dice que debemos glorificar a Jesús sin importar lo que hacemos de acuerdo con los dones que Él nos ha dado. Sin embargo, lea con más precisión, Él está diciéndonos que no hablemos a menos que las palabras vengan de Dios. Él también nos dice que no debemos ministrar a menos que todo sea hecho por la habilidad de Cristo. Hermano, qué bueno es limpiar. Qué bueno es limpiarlo, qué bueno es servir en la iglesia. Y qué dice, bueno si yo hago algo, tengo que hacerlo, todo se ha hecho para la gloria de Dios y todo se ha hecho sobre la habilidad de Cristo. Amén. Amén. Amén.